En una de esas sentimos un ruido de motor, miramos por las tablillas de la ventana y bloqueando la salida de auto, se estacionó una camioneta con unas grandes antenas que no necesitaba, era la Federal. Estaba conversando casi todo el tiempo, estuvo conversando. Bueno, ¿qué hacemos? Decimos con Doris, nos tomamos un coñac, ¿no? Y nos sentamos a esperar allí, esperando un allanamiento, ¿no? Un allanamiento como cosa suave. Y bueno, ¿qué medidas tomamos? Hacer un mensaje, ponerlo en uno de los zapatitos de nuestra hija mayor, despertarla, explicarle, ¿no? Suponiendo que nos iban a llevar. Bueno, después de tiempo bastante prolongado, ¿no? Hay una última llamada, ¿no? Y se va la Ford doble cabina. Bueno, zafamos. A la mañana siguiente, yo voy a la municipalidad y cuando doblo la esquina, veo que en la casa siguiente, que era la de los Mulholland, y veo que está la puerta de la cocina, la puerta lateral, reventada, ¿no? Y que hay alguien adentro chusmeando. Sobre cada una de las personas de las que había un registro, había una ficha. Entonces en la ficha tiene una parte de identificación, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Dónde vive, familia, no sé, ¿no? Y en la parte de atrás de la ficha hay un punto que se llama antecedentes desfavorables, ¿no? Entonces en época de dictadura, ¿qué se podían considerar antecedentes desfavorables? Bueno, por ejemplo, antecedentes desfavorables eran haber sido concejal de un partido, por ejemplo, haber integrado un sindicato, y todo lo que valoramos en términos de democracia como participación política, social, cultural, era considerado un antecedente desfavorable, ¿no? Del mismo modo era considerado desfavorable ser amigo de alguien que era sospechado de alguna ideología que se perseguía, ¿no? Entonces había algunos gráficos grandes, como de 2 o 3 hojas fisios grandes unidos, que mostraban cómo funcionaban las redes de comunicación entre los servicios de inteligencia, entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bla, 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 bla. Y había siglas que identificaban a cada uno de esos partes de la cadena de circulación de información. Estoy hablando de documentos de la década del 70, pero no de finales del 70, de principios del 70. Y hay un telex, en esa época se usaba telex para mandar las noticias, los periódicos, bueno, todo el mundo se comunicaba por telex. Y hay uno que es muy gracioso, que se leyó aquel 24 de marzo, y fue que se requiere en todo el territorio la búsqueda e identificación de Joan Manuel Serrat. Después de mirar algunos documentos, decidimos que no podía permanecer en mi casa porque si estaba para destruirse, si era del Sichubut, o sea, en este territorio, en nuestra provincia, te encuentran aunque te escondas bajo las piedras. Entonces, era propenso a que yo tuviera un problema o que los papeles no llegaran a un destino mejor. En aquel momento, a través de un decreto provincial, el señor Fitterling en Rawson fue el que fue puesto en funciones como coordinador de esta secretaría. No sabemos a ciencia cierta hasta cuándo duró, pero la última entrada y registro que tenemos de actividad de esta secretaría, que de a poco va desapareciendo, es con certeza 1985.
O sea, 2 años después del regreso a la democracia todavía estaban funcionando. Tenían informantes propios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo citar un caso, en su momento fue dado a conocer, cuando se entregaron los documentos, el caso de, por ejemplo, un profesor nuestro, que es ahora profesor honorario, el licenciado especialista Horacio Ibarra, que entre las observaciones, entre las cosas desfavorables, figuraba que cuando tuvo que votar por su título, cuando obtuvo su título de licenciado, y bueno, hacemos un juramento, ¿no? Cuando obtenemos un título, él lo había hecho por el honor y se había negado a hacerlo por Dios y por la patria, ¿no? Entonces decía allí mismo que la información era información propia, ¿no? O sea, que alguien muy vinculado a Operación Enlace había producido la información. Dice de mí, el 1 del 10 del 72, del Servicio de Inteligencia. De ideología marxista, no existen dudas respecto de su tendencia y actitudes extremistas. Teniendo en cuenta sus antecedentes ideológicos, su relación con elementos de su misma condición política y lugares de reunión que frecuenta, se aconseja que el causante no debe ocupar puestos de ninguna naturaleza en la administración nacional, provincial o municipal. Eso decía su ficha que encontró que le había armado las fuerzas. Sí. Bueno, esos documentos que fueron rescatados por una compañera fueron presentados, digamos, en el 2004, el 24 de marzo específicamente, si mal no recuerdo, y lo que el Estado hizo fue en un primer momento esos documentos, porque no había un espacio para tenerlos, los guardó en una caja de seguridad en el banco y luego empezó todo un proceso de digitalización de esos documentos, cuya copia digital también se envió al Archivo Nacional de la Memoria. Y luego, en el año 2006, lo que se hizo fue, junto con otros 29 organismos de derechos humanos, entre ellos archivos sensibles y de organismos históricos de derechos humanos, ante una convocatoria que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del Archivo Nacional de la Memoria, se presentan 29 piezas documentales ante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, para que sean considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso finalmente se resuelve en el año 2007. ¿sí? Y a partir del 2007, entonces, el Estado provincial y el Estado nacional tienen un compromiso para resguardar esa documentación sensible que ya no solamente es de la comunidad de Trelew, del Valle, del Chubut, de Argentina, sino que es patrimonio cultural de la humanidad.